Yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a este nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. Hoy tengo el placer de tener con nosotros a una gran colega, una gran artista, pero sobre todo una gran amiga, Indira Serrano. Indira, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, Juan. Siempre es un placer compartir espacios contigo. Bueno, quiero que le cuentes a la gente que nos está acompañando en el día de hoy acerca de tu vida, de tu formación, de tus intereses profesionales. Bueno, ¿por dónde empiezo? Em, Soy Indira Serrano, soy actriz. em, Últimamente mucho más interesada en desarrollar una parte que siempre me ha apasionado, que es eh, ayudar a los otros a encontrar cuestionamientos en su vida a través de un grupo de conferencias que se llama Reconstruyendo Imaginarios. Fui modelo muchos años y esa formación como modelo me enseñó muchas de las cosas que me han convertido en la persona que soy, empezando por enseñarme a valorar mi propia imagen, la que veo en el espejo, más allá de lo que me habían enseñado en la sociedad en la que crecí. Nací en Soledad Atlántico, eh, en una familia humilde, pero muy interesante, que me enseñaron muchas cosas. Mi mamá sobre todo me enseñó el valor de la dignidad, el respeto por mí misma, las ganas de salir adelante, que es como una constante en muchos hogares colombianos. Eh, y sobre todo me enseñó una de las lecciones más importantes de la vida, que es que uno puede llegar a donde se proponga llegar si tiene perseverancia y si cree en uno mismo. Y ella me enseñó a creer en mí y, y eso ha sido como mi motor para llegar hasta aquí, hasta donde estoy el día de hoy. Muy resumido. Y has tenido una gran carrera y yo quiero que ahorita hablemos un poco de una cosa que me parece que es tal vez de lo más interesante que está pasando en este momento y no me estoy refiriendo a la pandemia, Uh -huh. sino a una conversación que se ha debido dar hace muchísimos siglos, de verdad, y que me sorprende que se esté dando hasta este momento y que tiene que ver con el racismo, tiene que ver con el trato a la mujer y con muchos otros temas de los que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Pero particularmente empecemos por esos dos. Ok. Tú como mujer y como negra en Colombia, ¿cómo, cómo ha sido tu posibilidad de desarrollar tu carrera? ¿Qué obstáculos y qué ventajas has encontrado? ¿Cómo has visto el panorama para ser actriz, para ser modelo y ahora para ser una transformadora social a través de las charlas que estás diseñando? Lo primero que tengo que decir es que cuando yo nací no estaba muy clara de que yo era una mujer negra. Eh, no como el concepto de una etnia a la que pertenecía. Para mí la negritud era más una característica que muchas veces era parte de mis defectos, era parte de las cosas que formaban la parte no tan chévere de mi aspecto, de mi identidad, porque nací y crecí en la costa atlántica, donde hay una percepción o había una percepción de la etnia, de la raza, muy diferente a la que uno puede ver ahora a través de las películas y los medios de comunicación, o lo que pasa en los Estados Unidos, o lo que pasa incluso en el Pacífico colombiano. Había una percepción de que todos somos iguales, pero mientras más oscuro seas o mientras más rasgos negros tengas, pues se convierte como en una especie de defecto que está ahí. Y esa percepción de no pertenencia a una etnia, sino como de unas características con las que tenía que lidiar y tenía que aceptar, hicieron mella en mi crecimiento. Y en ese momento yo nunca entendí ni tuve el concepto de racismo en mi cabeza. Yo me acuerdo que la primera cosa que yo vi de racismo alguna vez fue explícito, de que uno dijera eso es racismo, fue la serie Raíces en televisión. Y claro, eso estaba bastante alejado de mi experiencia personal, entonces yo pensaba, no, yo no sufro de racismo, no lo he padecido,
Sin embargo, yo tenía que salir todos los días a la calle y aceptar que los niños o los jóvenes del barrio me dijeran mica o mona o se burlaran o alguien cuando encontraba la razón para ofenderme me dijera negra, no sé qué. Pero para mí eso no era racismo, formaba parte de lo que era natural. Nadie me había enseñado que eso era algo que yo podía combatir o que yo podía considerar equivocado. Pero lo que Cuando tú me estás contando, lo que me estás contando son expresiones de maltrato y me estás diciendo que las veías como algo normal, era parte de la vida desde un principio ese maltrato, o tú no lo veías como maltrato. era parte de la vida, o sea, era maltrato claramente, pero como era tan natural, como era algo tan establecido, no había una conciencia de que eso fuera racismo. Creo que lo que yo te decía, el concepto que había de racismo en el lugar donde yo crecí era que te mataran por ser negro, que te golpearan por ser negro, pero no ese racismo escondido y soterrado que te hace sentir menos bien de ser tú, que te hace sentir que mereces menos o que puedes llegar a menos, que estaba presente todo el tiempo, pero eso no era racismo en el espacio donde yo crecí, entonces yo lo aceptaba como algo natural. Es muy loco porque creo que eso le pasa a muchas comunidades discriminadas en muchos espacios diferentes que no entienden que son discriminadas cuando han crecido en ese sistema discriminador y lo han tomado como normal toda la vida. Eh, para mí darme cuenta que eso era racismo fue algo que pasó después, cuando yo salí y cuando empecé a oír a otras personas y me empezaron a decir, eso no es normal. Pero durante mi crecimiento eso era normal, no era algo agresivo, no era algo que no me dejara dormir, no pasaba todos los días, pero pasaba. E hizo mucha mella en lo que yo pensaba de mí misma. Tener la imagen que tengo hoy de mí misma, la construcción que he hecho de lo que yo soy o de cómo me veo ha sido un proceso de años de desconstruir lo que me enseñaron en la sociedad donde yo crecí. Yo me acuerdo de mi abuela paterna eh, echando a uno de mis primeros admiradores cuando yo tenía como 13 o 14 años porque era negro y la raza había que mejorarla. Eh, La raza hay que mejorarla. sí, Negro ni el teléfono. Hay una cantidad no las quiero llamar sutilezas porque realmente no son sutiles, no son pero sutiles. hay una cantidad de frases que representan ese racismo hipócrita que tenemos acá en Colombia, donde de hecho mucha gente afirma que en Colombia no hay racismo, hay otra gente que afirma que los negros son más racistas que los demás. Hay una cantidad de imaginarios que yo creo que afortunadamente han ido cambiando poco a poco. ¿Cómo fue ese proceso de ir encontrando esa identidad y esa representación que ha cambiado también en el entorno, ¿no? Con respecto a cómo se maneja el pelo, por ejemplo, a cómo se representa a la comunidad en las distintas narrativas de la sociedad. ¿Qué ha pasado en ese sentido? En mi caso particular, mi cambio de pensamiento empezó cuando llegué a Venezuela. Yo sufrí muchos eh, casos de racismo, muchos momentos de racismo que todavía me costaba identificar cuando empecé a modelar en Bogotá. Yo en algún momento me vine a Bogotá a modelar después de terminar la universidad y, y me acuerdo que mi agente en ese momento me decía, ¿puedes hacer pasarela? Yo trabajaba en una cafetería y mi jefe me reemplazaba cuando tenía casting. y Puedes contar dónde era, no hay problema. Eso es una de las memorias más bonitas que tengo en mi vida. mi primer trabajo en Bogotá y creo que mi primer trabajo con pago y el único trabajo que he hecho con un horario como mi primer trabajo dentro del sistema laboral no independiente fue en la Universidad Conrad Lorenz.
Claro, tú eres conradista de corazón también. Soy contradicta de corazón y formé parte del grupo de música del coro de la universidad en algún momento. Eh, y, y mi jefe, que era Juan Sebastián en ese momento, se salía de clases y me reemplazaba en la caja cuando tenía casting. Fue una época muy bonita, fue una época de abrirme para el mundo. Y en ese momento el, el, el director de la agencia con la que yo trabajaba me dijo, tú puedes hacer mucha pasarela, pero nunca vas a hacer campañas, ni vas a hacer comerciales, porque en Colombia no les parece que lo negro venda. Esto es 1975, así que las cosas, 1995, así que las cosas han cambiado un poco desde ese momento. Pero empezaron a pasar una cantidad de cosas que me hicieron darme cuenta que no iba a poder vivir del modelaje, que era mi sueño en ese entonces. Y, y terminé yéndome a Chile primero a representar a Colombia en un concurso de modelaje que tuve la felicidad de ganar. Eh, y cuando volví a Colombia le dije a mi agente, pues vengo de ganar un concurso, vengo de hacer una cantidad de cosas muy interesantes, siempre con el nombre de Colombia. ¿Qué va a pasar conmigo? Y me dijo, no va a pasar nada porque eres negra y eso significa que no eres interesante en este momento para lo que está pasando en la farándula en el país. Y, y me tocó creerlo porque efectivamente estaba pasando y me fui a Venezuela. Y cuando llegué a Venezuela, yo me acuerdo que mi mamá, con muy buena intención, me dijo, pero si no lo lograste en Colombia, en este país donde hay mujeres tan bellas, donde acaba de ganar una el Miss Universo y otra el Miss Mundo, va a ser más difícil. Y, y no le hice caso, duré un año haciendo casting y al año un gran diseñador que se llama Ángel Sánchez me dio mi primera oportunidad y conocí a uno de mis grandes maestros, un fotógrafo franco-ruso que se llama Fran Bofran, y ahí empezó mi verdadero cambio de percepción. Hasta ese momento yo llevaba el cabello alisado, yo hacía algo que muchas mujeres negras o mestizas entenderán y hacían y hacen, que es corregirse las facciones, o sea, a tratar de angostar la nariz para no parecer tan negra, tratar de usar colores más claros en la piel para no verse tan oscura. Y Frambo fue la primera persona que me dijo, no, no te vas a corregir nada porque no tienes nada que corregirte y vas a ir con afro y vas a dejar de alisarte el pelo. Y la primera vez que me hicieron un afro yo lloré porque sentía que estaba muy fea. Que tener el pelo afro, que tener el pelo mío suelto era una cosa muy fea. Y hice las fotos en contra de mi voluntad y todavía considero que son de las fotos más bonitas que he hecho en mi carrera. Y después de eso empecé una carrera maravillosa donde siempre estaba con afro y se convirtió como en mi marca registrada en ese momento en Caracas. Y hice una carrera preciosa en Caracas. Y eso me llevó de vuelta a Colombia cuando quise volver aquí ya por motivos de mis sueños y de convertirme en una actriz de tiempo completo. Y esa ya es Pero ese otra sueño parte. ya empezó a materializarse en Venezuela. Tú en Venezuela empezaste a estudiar actuación. Sí, a mí me llamaron yo estaba modelando ya en una agencia que se llama Bookings y me llamó el booker de la agencia que se llama Miguel Torres y me dijo que había un casting para una película, para la protagonista de una película que se llamaba Piel, que era una película que trataba el tema del racismo precisamente en Venezuela, porque en Venezuela como en Colombia prefieren aceptar que hay clasismo y no que hay racismo. Entonces decían, no, es que la premisa es te discriminamos porque vives en un barrio y no tienes educación, pero no porque seas negra, como si una cosa fuera mejor que la otra. Y la premisa de la película era esa, ¿qué pasaba si la negra en cuestión era una mujer educada, era una mujer que no vivía en un barrio humilde, seguiría habiendo racismo? Y de eso se trataba la película. Y yo les dije, mira, yo no soy actriz, no soy venezolana, no tengo la edad del personaje, no soy bailarina, el personaje era una bailarina, ¿por qué quieren que haga yo este casting? Y me dijeron, porque a pesar de que no eres eso, eres el personaje. Y efectivamente hicimos la película, fue una experiencia muy bonita, pero también fue muy frustrante porque yo no, como no era actriz, no tenía las herramientas y cuando terminó la película dije, yo quiero hacer esto, pero quiero aprender a hacerlo bien.
y empecé a actuar, empecé a estudiar actuación con un profesor alemán que se llama Ralph Kinnard en Caracas y en la 1BC, que era la Academia de RCTV Televisión, y, y empezaron a pasar cosas interesantes, como que era una de las mejores alumnas del curso, pero no tenía la oportunidad de hacer casting. Y empecé a ver a mis compañeros pasar por encima de mí, pasar por encima de mí, pasar por encima de mí. Pero cuando dices que no tenías oportunidad de hacer casting, ¿a qué te refieres? La Academia 1BC funcionaba como una especie de semillero de actores para RCTV. Entonces, uno tomaba el curso, había muchos otros compañeros, muchos que venían del mundo del modelaje o que habían sido reinas del famoso Miss Venezuela, y yo entré ahí dentro de ese grupo y era como su semillero de protagonistas, de protagonistas para las series, para las telenovelas. Y la idea era que a medida que uno estudiaba iban apareciendo oportunidades de casting de parte del mismo canal. Eh, a veces directamente para protagónicos o a veces simplemente para algún personaje interesante en alguno de sus proyectos. Y debo decir que nunca me ofrecieron ni siquiera la oportunidad de hacer un casting. Y me cansé de esa situación. Todavía modelaba y me iba muy bien modelando, pero dije, aquí no lo voy a lograr. Este no es el espacio. Logré, sin embargo, hacer dos proyectos con el canal de competencia que se llama Venevisión, con una productora independiente. Eh, pero me di cuenta que mi desarrollo como actriz iba a estar muy limitado y decidí volver a mi país. Ya era como la época en donde estaban llegando a Venezuela todos los ecos de los grandes éxitos de, de la televisión colombiana, como Café, Betty la Fea, llegó en La otra mitad del sol, Las aguas mansas. Todas esas novelas habían sido un éxito rotundo en Venezuela y se hablaba mucho de la televisión colombiana y dije, bueno, yo soy colombiana, veamos qué pasa allá. Y volví a Colombia, invitada por la misma agencia de modelaje con la que había trabajado y les dije, yo vuelvo si ustedes me ayudan a hacer contacto con la televisión colombiana y así fue. Y vine a hacer La Costeña y El Cachaco. Y fue una experiencia increíble, me dejaron con Peto Restrepo, un gran director de nuestro país y me permitió tener la estética que me gustaba con mi afro, con dreads, hacer un personaje que era barranquillera, entonces era una maravilla volver como a mis raíces, a mi dialecto, eh, con una cantidad de actores increíbles. Estaba Ernesto Benjumea, estaba Ramsés Ramos, estaba Diego Trujillo, estaba Carmen Gómez, Humberto Dorado, Jennifer Stephen. Yo estaba en la luna porque era realmente el proyecto que cualquiera soñaría para empezar. Era un proyecto divertido, bonito, en la playa, en el mar, y con un director increíble, con una historia maravillosa y con una cantidad de actores increíbles. Entonces, para mí fue un gran momento de mi carrera. Y de ahí pasaron uno y otro y otro y otro eh, proyecto hasta llegar a donde estoy hoy. Bueno, pero digamos que en todo ese proceso, ¿sentiste que el tipo de personajes a los que tenías acceso para los castings y los personajes que has hecho estaban reforzando estereotipos que, que contribuyeran al racismo? Es decir, porque Dios mío, mi sensación es que para un actor negro en Colombia, el tipo de personajes que están disponibles siempre tienen unas características que son discriminatorias, ¿no? O son personajes o de esclavos o de personajes del servicio doméstico o porteros. ¿Tienes esa misma percepción también? Eso pasa, claro que pasa. Yo he sido muy afortunada y, y te voy a contar algo que pasó al comienzo de mi carrera. No te voy a contar en qué producción, pero sí te voy a contar una historia que fue determinante para lo que me ha pasado a mí como actriz en ese aspecto. Estaba haciendo un proyecto de mis primeros proyectos y mi personaje un día, después de ya estar entrada en el proyecto,
yo veía que mi personaje no tenía diálogos, no tenía un carácter, no le pasaba absolutamente nada. Mis compañeras tenían historias que se desarrollaban donde les pasaban cosas y el mío era como un personaje accesorio que además se comportaba de acuerdo a las necesidades que el guión tuviera para demostrar algo de otro personaje, pero nunca del mío. Y además, en ese momento los directores, o uno de los directores en particular, me estaba tratando casi como si yo fuera parte del personal de apoyo y no me estaba permitiendo actuar. Entonces mis compañeros terminaban sus escenas, se iban y yo, si no tenía más escenas, me tocaba quedarme ahí como personal de apoyo porque había que llenar el espacio. Y yo estaba muy nueva, pero sabía que había algo injusto ahí. Era como si dieran por sentado que yo no podía dar más. Y me acuerdo que Ramsés Ramos, eh, yo lo llamé y le conté lo que estaba pasando, porque además estaba muy frustrada, me sentía muy triste después de una jornada en la que me habían hecho trabajar como hasta las 5 de la mañana de, de background en el fondo, sin hacer nada. Y le dije, yo no estudié para esto, yo puedo dar muchas cosas, yo puedo crear un personaje, yo puedo hacer cosas interesantes. Eh, y él me dijo, si tú quieres crear un personaje, te toca crearlo a ti. Y, y me acuerdo que nos sentamos con Ramsés y vimos el personaje y me dijo, ¿qué se te ocurre? ¿Qué crees que es este personaje? Y empecé con él a crear historias para ese personaje y me dijo, ve y habla con el escritor. Y con todos los nervios de punta fui y hablé con el escritor y le dije todas las ideas que yo tenía para el personaje. Y las compró. Eh, y mi personaje cambió y creció y pude hacer un personaje muy interesante y pude empezar a hacer un camino. Y, y he tenido la bendición de encontrarme muchas veces en mi carrera con productores o directores que dicen, eh, vamos a arriesgarnos y vamos a hacer que tú hagas este personaje. Es muy interesante lo que te estoy diciendo porque eso forma parte del estereotipo. No hay nada que arriesgar en poner a una persona negra a hacer un personaje interesante o con una historia, pero me he encontrado varias veces en mi carrera con directores que me dicen eso, con que me voy a, sobre todo al comienzo, vamos a arriesgarnos para que hagas este personaje. Como si fuera algo transgresor, que yo como, me acuerdo una historia de María Eugenia Arboleda que me contaba que había ido a un casting donde decía mujer de 25 años y era la mejor amiga de la protagonista y ella fue a hacer el casting y no la dejaron hacer el casting y cuando preguntó por qué, le dijeron, pero es que aquí no dice que sea negra. Y ella uh-huh. decía, pero es que tampoco dice que sea blanca, dice que es mujer de 25 años y yo soy mujer y tengo 25 años. Entonces hay como, ahí estamos hablando de todos esos imaginarios que hacen que darte ese personaje parezca una transgresión. Yo siempre he hablado de una frase que es go through the cracks, o sea, si no te dejan entrar por la puerta principal, busca la manera de entrar por otro lado, pero entra. Y muchas de esas veces me ha tocado hacer casting en donde me ha tocado darle la razón al productor o al director en su idea de que está siendo muy de avanzada o muy transgresora al darle un personaje como este a una mujer negra, eh, y celebrarlo con él, porque en su imaginario es verdad que está siendo transgresor. Y cambiar el imaginario una vez esté frente a la pantalla. Esa ha sido mi forma de trabajar. Ahora, sí es verdad que, aunque creo que nunca me ha tocado ser de esclava y muy pocas veces he tenido personajes que sean de la servidumbre, sí he tenido personajes que no se han desarrollado como deberían desarrollarse. En algún momento mi mamá decía que yo era la reina de los primeros capítulos porque siempre salía en los primeros capítulos de la serie y después por alguna razón mi personaje desaparecía. Eh, pero he tenido la oportunidad de hacer personajes bonitos, pero creo que falta mucho todavía. Todavía de vez en cuando me encuentro con la situación de que me digan, no hay personaje para ti y pasa lo que le pasaba a María Eugenia. El casting dice abogada de 40 años, súper exitosa y por alguna razón los productores no pueden visualizar a una mujer negra
dentro de ese rango. Si el personaje, cuando estaba más chica, el personaje era niña, dulce, ingenua, virginal, el concepto de dulce, ingenuo y virginal no estaba ligado a una mujer negra o a una adolescente negra, porque hay otros imaginarios acerca de lo que una mujer negra es. Eh, entonces yo sí creo que se ha avanzado mucho. Yo creo que yo he tenido una carrera afortunada, pero yo también creo que falta mucho por avanzar en cambiar la forma de pensar, sobre todo por algo vital que es la representación. Porque nosotros Hablemos de la representación porque eso me parece muy importante porque tiene un valor muy importante en la construcción de la autoestima tanto de los individuos como de una comunidad. ¿Qué es la representación y cómo lo has vivido tú y qué nos hace falta? La primera vez que yo hice una novela en Colombia, La Costeña y el Cachaco, yo estaba sentada en la playa y no tenía ni idea de lo que significaba para otros que yo apareciera con un afro en un producto del prime time. Y se me acercó una señora con una niña como de unos 5 o 6 años y me dijo, ella odiaba su cabello hasta que te vio en televisión. Y para mí fue un darme cuenta muy fuerte de lo que significaba como responsabilidad aparecer en la televisión siendo quien era y aceptándome como era. Hay un tema con la representación que es la posibilidad que todos tenemos de ver a alguien semejante a nosotros reflejado en los medios de comunicación, ya sea a través de personajes reales, como presentadores, como las personas que vemos en las noticias, como un político, como alguien que ha hecho algo importante, o personajes de ficción que representamos los actores en novelas, en series, en películas. Y el problema con la representatividad afro es que durante muchos años fue una representatividad muy limitada, limitada sin que eso tenga nada de vergonzante, limitada a la servidumbre y mandando un mensaje en el que la servidumbre era la única posibilidad de una persona afro. Eh, o limitada más adelante, en el caso sobre todo de los hombres, a personajes por fuera de la ley. Y cuando tú estás, todavía hay muchos espacios en nuestra geografía en donde la televisión es lo único de afuera que llega con frecuencia, donde el entorno tiene unas particularidades, buenas o malas, pero limitadas de una u otra forma, y la televisión es su conexión con el resto del mundo. Ahora el Internet también, y en el Internet también tiene que haber representatividad. Y en esos personajes que los niños en una vereda muy lejana o en un barrio de invasión en las grandes ciudades pueden sentarse frente a un televisor y ver el mundo, muchas veces los niños negros, los niños indígenas, los niños campesinos, mestizos de este país no se ven representados. Y si se ven representados, se ven representados a través de unos estereotipos que son o muy negativos o muy desesperanzadores. Porque o te representan desde el punto de vista de alguien que está transgrediendo la ley o te representan desde el punto de vista de alguien que está todo el tiempo en actitud de servilismo y en actitud de obediencia absoluta hacia el que tiene el poder, que además son personajes que están despojados del poder. Y para mí el poder tiene que ser representado. No solo el poder sobre los demás, el poder sobre ti mismo, el poder sobre tu propia vida, que es como el que más importa. El poder de tomar tus propias decisiones. Y en la medida en que un niño, por decir algo, un niño negro pueda ver a un actor interpretando a un médico, como el caso de Adrián Macala en Sala de Urgencias hace poco, ese imaginario de ese niño le dice, yo puedo ser ese personaje, yo puedo ser eso, yo me puedo convertir en eso. Y su imaginario crece, y sus sueños cambian, y sus posibilidades aumentan. Si esa representación no existe, no le damos a través de los medios de comunicación a los niños y a los jóvenes la oportunidad de verse reflejados. Y además les damos el mensaje de que todo lo que es bueno, sobresaliente, no es algo a lo que ellos pertenezcan. Por eso la representación es tan importante y por eso nosotros los artistas tenemos un papel preponderante en la representación, ya sea
que nos permitan esos personajes o si no, que nosotros mismos tengamos la oportunidad de crear los productos o los proyectos donde esos personajes y esas historias aparezcan. Y eso tiene un doble valor, porque no solamente construye la autoestima de ese niño al que se le abren unos horizontes con respecto a qué puede hacer en la vida, sino que además también permite que esas personas que hemos estado siempre, digamos que nublados por unos imaginarios erróneos, también podamos destruir esas concepciones que teníamos con respecto a una cantidad de temas. Y aquí me estoy metiendo en un término que tú me introdujiste recientemente Uh y -huh. del que quiero que hablemos porque me parece muy interesante, que es la interseccionalidad. Uh -huh. Es algo que estoy estudiando, que es un término inventado en los Estados Unidos. Digamos que empezó dentro de las raíces del feminismo negro, y el concepto es hablar de todos los tipos de discriminación y cómo esos tipos de discriminación se interrelacionan y cómo todos están conectados a un sistema opresor central. Digamos que hay un sistema establecido de poderes, eh, y ya hay muchas cosas en que se permite reconocer, sobre todo en el entorno en que nos afecta a nosotros, que el poder es blanco, heterosexual, masculino, entre otras cosas. Entonces, todas las personas que no formen parte de esas características, de una u otra manera, van a sufrir procesos de discriminación, pero la interseccionalidad tiene que ver con cuando dentro de un solo individuo se cruzan diferentes tipos de discriminación, como en mi caso, yo formo parte de esa interseccionalidad porque soy una mujer negra, soy negra y soy mujer. Y en algún momento era negra, mujer y formaba parte de una comunidad de escasos recursos. Entonces era negra, mujer, pobre. Eso son tres tipos de discriminación mezclados. Y la forma más fácil de explicarlo es, eh, hay muchos espacios en donde la mujer negra es discriminada, pero en esos espacios puedes encontrarte con la eventualidad de que no se discrimina al hombre y que no se discrimina a las personas negras, pero se discrimina específicamente a una mujer negra. Eh, y no había forma de explicarlo antes que apareciera este término de la interseccionalidad. Y para mí lo más bonito del concepto de la interseccionalidad es entender que no puedes cambiar un sistema opresor como el que tenemos si no estás consciente de que, aparte de la discriminación que tú puedas sufrir por las características que tú puedas tener, hay otro grupo de discriminaciones que están a tu alrededor, y si el sistema no cambia para los otros, tampoco cambia para ti. Es, a grosso modo, un poco de lo que se trata. Y, y eso conecta con algo que para mí es parte fundamental de lo que ha sido mi vida y de lo que yo quiero hablar siempre y en lo que quiero hacer que la gente se encuentre, que es la empatía, el respeto por el otro. No puede haber respeto por ti mismo si no hay un respeto por todos los demás. Y la empatía, la capacidad de ponerte en la camisa del otro, en los zapatos del otro, yo creo que nos hace crecer muchísimo como individuos y nos hace crecer como sociedad también. Sin lugar a dudas, pero es que tú estás diciendo dos palabras que son hermosas y que son grandes, como el respeto y la empatía, y que se supone que son parte de los códigos éticos y morales de todas las sociedades a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía. Pero sin embargo, después de miles de años de historia y de desarrollo cultural, hemos necesitado todo este tiempo para ponernos a pensar en este momento en este tipo de cosas, lo que está pasando ahora con el Me Too, lo que está pasando con el racismo, no solamente en Estados Unidos, sino en Colombia, que incluso también quiero que hablemos de eso, de por Ujú. qué muchas veces sentimos mayor empatía y mayor conexión con cosas que pasan tan lejos de nosotros y somos tan ciegos frente a lo que está pasando bajo nuestras narices. Entonces quiero que me cuentes cómo has leído todo esto que ha estado pasando
en estos días que tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con la raza negra, tiene que ver con nuestro medio artístico también, con toda esas formas de ejercer el poder donde se está sometiendo a las personas por distintos motivos. ¿Qué está pasando en este momento? Yo en el fondo, a pesar de lo horrorizado que está, de lo horrorizado que estoy con las cosas que están pasando, en el fondo también tengo esperanza de saber que estamos hablando de esto, ¿cierto? Porque estas cosas, a veces oigo que la gente dice que les horroriza pensar que esto se esté normalizando y yo creo que ahí hay una equivocación, esto no se está normalizando, esto ha sido normal toda la vida, estamos es cobrando conciencia de lo horroroso que es y estamos tratando de cambiarlo a pesar de que palabras como respeto y empatía son tan antiguas y se supone que eran tan compartidas por todos, pero nos estamos dando cuenta de que no es así. Yo creo que lo primero que hay que entender es que nuestro concepto de quién es ciudadano y quién tiene derechos y quién es igual a nosotros ha ido cambiando, ha ido creciendo a medida, por ejemplo, que las redes sociales, que el Internet nos ha ido globalizando. Yo creo que una de las cosas buenas de la globalización es poder ver una cantidad de realidades y de mundos y de universos diferentes a los pequeños universos en los que nos desenvolvíamos. Cuando yo llegué a Bogotá hace por primera vez en el 93 o 94, aquí no había personas negras, había muy pocas personas negras. Todavía la gente cuando yo caminaba por la calle me miraba raro. Y estamos dentro de Bueno, Colombia. aclaremos ese dato porque ese fue un dato que tú me enseñaste a mí ese dato, porque a mí en el colegio me enseñaron que la población negra de Colombia era el 10% y tú me sacaste de ese error. Hablemos de ese dato. Bueno, que ese es un tema largo porque eh, hay un tema que tiene que ver con el autorreconocimiento, pero el autorreconocimiento pasa a través de un tema que se llama el colorismo, que es una forma de racismo. En Colombia, como en muchos países caribes a los que llegó la raza negra como la etnia negra como esclava, ocurrió un fenómeno de mezcla, de mestizaje muy fuerte y dentro de ese fenómeno se creó otro fenómeno que fue el separarnos por tonos de piel. Entonces, una forma de mantener el poder central, el poder europeo o el poder de los llamados criollos de la época fue empezar a separarnos por castas de acuerdo al tono de nuestra piel. Entonces, si eres más clarito, tienes por lo tanto un poco más de sangre blanca o de sangre europea, con lo cual tienes más privilegios, tienes más posibilidades, ven para acá. Y si eres más oscuro, pues ve para allá. Y eso Pero eso no estaba escrito en ninguna parte, digamos, no estaba como las leyes de segregación de Estados Unidos, sino que no, simplemente era una práctica cultural. era una práctica cultural muy efectiva además, porque primero creó unos niveles de discriminación en los cuales en lugares como mi tierra, el más claro discrimina al más oscuro. Entonces yo era discriminada por el moreno más claro, por decirlo de una forma, pero tenía la posibilidad, si quería, de discriminar al negro más oscuro. Y eso creó dentro de eso para mí, yo en este momento lo entiendo como un sistema de sobrevivencia. Hace un tiempo escribí junto con una colega de Estados Unidos que se llama Milania Alarcón, que tiene un hermoso proyecto que se llama Latin Negras, un ensayo para un libro que se hizo, que se llama Pan African Spaces, y el ensayo se llama Call Me a Survivor, llámame sobreviviente, y habla precisamente de eso, de cómo sobre todo en Latinoamérica, Caribe, aprendimos que ser más claro era parte de la supervivencia y que teníamos que convertirlo en una forma de supervivencia. Si a ti te dicen que las características que te hacen más blanco van a permitir que tengas mejores oportunidades de trabajo, que tengas mejores oportunidades de relacionarte, de estudiar. Y hay todo un mercado cosmético alrededor de eso, ¿no? Para alisar el pelo, para blanquear la piel. Claro, porque el poder es blanco.
Entonces, si nos enseñan eso y nos enseñan que eso tiene que ser un sistema de supervivencia, que es una experiencia completamente diferente a la de los Estados Unidos, donde existía la ley de una sola gota, que es que con una sola gota de sangre negra eras negro y no tenías otra posibilidad. Acá no, acá el sistema en el resto de América era mientras más claro seas, mientras más te puedas acercar a tu parte europea, más oportunidades vas a tener. Y eso creó en Colombia, no en todos, pero en muchas partes del país donde la gente se mezcló y donde había mucho mestizaje, eh, creó la conciencia de yo tengo que esconder mi parte negra, tengo que negarla, tengo que esconderla. Y en mi tierra, cuando yo estaba pequeña, era impresionante la cantidad de gente que tú le veías rasgos negros, pero que no tenían el tono de piel oscuro y decían, yo no soy negro, por nada del mundo, no, 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 no. Y aquí en Colombia hay todavía una característica que a mí ya me parece bastante divertida, y es que hemos borrado nuestros ancestros negros y nuestros ancestros indígenas, pero saltamos a hablar de nuestros ancestros franceses, españoles, alemanes, ingleses, así sea la tatarabuela, siempre se está hablando de, no, es que mi bisabuela era francesa. Y hemos Y recuperado, además era princesa o condesa, siempre, porque además siempre los antepasados son riquísimos y famosísimos. pero con que fuera francés, lo demás no importaba, con que pudieras decir, es que mi décimo apellido es Turot, ya, con eso era suficiente para tener un gran orgullo. Y hasta hace muy poco yo supe que uno de mis ancestros vino cuando vinieron los haitianos a ayudar en la gesta independentista. Y creo que es el ancestro más honorable que tengo, la verdad. Un ancestro negro que vino a ayudar a la independencia de este país. No los ancestros españoles de los que toda la vida me hablaron en mi casa, sino ese en particular. Y Colombia tiene eso, Colombia y Latinoamérica en general tiene una gran vergüenza por su parte negra y por su parte indígena, y están todo el tiempo tratando de rescatar la otra parte. Y eso nos afecta profundamente porque es como si nos quitaran parte de lo que somos, parte de nuestra identidad. Y en Colombia eso pasa y transversaliza las encuestas, volviendo a tu pregunta. Entonces, cuando el DANE va y hace la pregunta acerca de la identidad racial en ciertos territorios donde la identidad afro ha sido muy fuerte, todavía encuentras espacios donde la gente está absolutamente orgullosa de declararse afrodescendiente, pero hay otros espacios donde la supervivencia te ha enseñado a que eso no es lo bueno. Y, y ese autorreconocimiento cayó muchísimo en el último censo. Se habla también de una mala forma de hacer la pregunta, de una forma incorrecta de hacer la pregunta de parte del DANE, eso se lo dejaremos a los expertos. Y varias ONGs y entidades importantes afrodescendientes, afrocolombianas han estado luchando porque además haya una corrección en el lenguaje al momento de hacer las preguntas acerca de la identidad. Pero efectivamente, esa falta de autorreconocimiento afecta también las políticas y las leyes que se puedan hacer y que se puedan aplicar al momento de determinar las políticas que van a beneficiar a la población afrocolombiana. Y además basados en un concepto que además también ya está cuestionado, y es que de hecho pues raza solamente hay una, que es el Homo sapiens, y todos somos parte de la misma raza, y de hecho ya está también demostrado que todos somos afrodescendientes porque ahí fue donde surgió el Homo sapiens. Y, y entonces ahí pregunto, ¿qué sentido tiene esa clasificación? Entonces ahí quiero preguntarte dos cosas. Una es con respecto a los términos, que yo sé que los términos son muy importantes, pero yo tengo algunas dudas con algunos eufemismos, sobre todo aquí en Colombia, donde la gente a veces esconde su racismo porque no quieren admitirlo, y entonces no son capaces de decirle negro a un negro, sino que le dicen morenito o buscan otras palabras. Entonces quiero preguntarte qué opinas tú de esos eufemismos, y qué quieren decir términos como afrocolombiano, raizal.
etcétera. ¿Cuál es la importancia de esos términos y de clasificar a la gente cuando deberíamos no tener ninguna clasificación? Yo me acuerdo que cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos, en algunos cuestionarios preguntaban mi raza, que eso ya está rebatido, pero preguntaban mi raza, y yo decía, pero latino no es una raza. Tú eres latina, Margarita Rosa de Francisco es latina y yo soy latino y somos personas físicamente muy distintos. La raza no existe. ¿Por qué tenemos que clasificar a las personas de esa manera? ¿Y qué opinas de la importancia de los términos en el trato? También trayendo a colación esa discusión tan interesante y tan violenta que surge en Estados Unidos alrededor de un término que estamos tratando de borrar de todas partes y que se ha convertido en una nueva palabra que es la palabra N, the N-word. Primero que todo, aquí hay como tres preguntas, espero no perderme. La primera cosa que voy a decir es que como el proceso de darse cuenta del tema del racismo y de ser consciente en los Estados Unidos ha sido tan fuerte, muchas veces nos encontramos en Latinoamérica queriendo emular, queriendo imitar ese proceso. Y ese proceso en algunas cosas se puede imitar y en otras no, porque la historia del racismo en los Estados Unidos es completamente diferente a la historia del racismo en Latinoamérica. Tiene unas bases iguales, vinieron esclavistas, pasaron por el Triángulo de Comercio, vinieron a las Américas trayendo a un grupo de personas secuestradas y esclavizadas y las establecieron aquí para sus fines económicos y personales. Eso lo tenemos en común, pero la forma en que la comunidad europea de los Estados Unidos se relacionó con la comunidad afro es completamente diferente a la forma en que la comunidad latina se relacionó con su comunidad afro. Eh, y no voy a entrar a discutir en este momento cuál es mejor o cuál es peor, simplemente son procesos diferentes y no todo puede hacer un copia y pega y no todo lo que funciona en Estados Unidos funcionó en Estados Unidos funciona aquí. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo, y eso es una cosa muy personal, creo que muchos de esos términos, de esos eufemismos de los que tú hablas, tienen que ver precisamente con el colorismo. Tienen que ver precisamente con es que yo no soy negra, yo soy morena, yo soy mulata, yo soy trigueña, yo soy canelita. Algunos trataron en algún momento de ser eh, unos apodos o unas formas de llamarte amablemente, pero de la única cosa que estábamos seguros es que la persona con la que estabas hablando tenía una característica que hacía imposible llamarla por su nombre. Yo soy Indira, yo no soy negra, negrita, morenita, no, yo soy Indira. Y eso es una de las primeras peleas que hay con el tema negro y es que convirtieron esa palabra en una forma de llamar a toda una comunidad que tiene una cantidad de matices, que tiene una cantidad de características buenas, malas, diversidades, y los metieron en un solo grupo que son los negros. Y al meterte en un solo grupo y quitarte todas tus otras características, te impiden eh, la posibilidad de desarrollarte, de mostrarte en todo tu potencial. Y creo que ese es uno de los principales problemas de las palabras, de cuando usas cualquiera de esos eufemismos. En cuanto a las palabras políticamente correctas, yo espero que algún día se vayan. Como espero que algún día la palabra negro no sea una palabra por la que alguien defina a alguien, porque las raíces, la primera vez que se usaron tampoco no fue la mejor y fue muy nociva. Pero creo que las palabras políticamente correctas aparecen y son necesarias en este momento de la historia para hacer que la gente se detenga un momento y mire a esa persona de otra manera. Claro, no puedes determinar lo que esa persona va a sentir al usarla. Claramente algunas personas sí, hoy en día usan afrodescendiente con gran displicencia y entra otra vez dentro del eufemismo, pero el objetivo
de usar los términos, digamos que los más correctos, los que más se ajustan a lo que pasó realmente, lo que le permiten a la gente es un poco de reflexión. Y esperamos que en algún momento no sea necesario, como en algún momento no sea necesario el Black History Month en los Estados Unidos, o no sea necesario el mes de la afrocolombianidad aquí en Colombia, porque como tú dices, no sea necesario separarnos por etnias, ni por razas, ni por nada, sino que podamos vernos en la dimensión que somos. Yo quisiera poder llegar a un mundo o a un punto donde la gente, cuando me vea, no vea una negra, sino que vean a este individuo, a esta persona que está aquí. Y creo que, como el tema de la acción afirmativa, que también tiene tantos detractores, creo que hay espacios y momentos que son necesarios y acciones que son necesarias para avanzar en la conversación. Y eso es lo que pasa con estas palabras. Y en cuanto a la palabra negro, hay una cosa que, que me ha llamado mucho la atención. He encontrado dentro de las personas afro que conozco en Colombia, mucha gente que ya considera que es malo decir negra a la noche, o decirle negro al azabache, o decirle negro a lo que es malo y a la oscuridad. No, lo que es negro es negro. O sea, El humor negro, por ejemplo. sí, y lo que es negro es negro. El problema, o sea, no puede ser que sea más fácil tratar de vetar una palabra que tratar de vetar la costumbre de nombrar con esa palabra a un grupo. O sea, no puedes, o sea, si algo es negro, el azabache es negro. La noche más oscura es negra y siempre va a ser negra, ¿no? Y sí, el color negro, que es la ausencia, se relaciona con cosas oscuras y con cosas negativas. Y siempre va a ser así. Porque una cosa es la Y luz. además que en Estados Unidos han pasado, conozco un par de episodios que me han causado mucha sorpresa, que tienen que ver con el uso de esa palabra N, y fue en casos donde realmente también es importante evaluar qué es lo que quiere decir la persona cuando la usa. Un caso fue con un comediante que utilizó la palabra retrasado en su show y se armó todo un escándalo porque había utilizado la palabra retrasado, y cuando los ejecutivos de la productora, pues, que eran sus jefes, le preguntaron qué era lo que había pasado, el tipo dijo, no, pues es que hoy en día decir retrasado es como decir nigger, y por haberlo dicho en la explicación lo despidieron. Y otro caso en un colegio donde un niño, un alumno negro de una escuela, entró en una discusión con una persona de seguridad del colegio que también era negra, y se empezaron a discutir, y en algún punto cuando este portero del colegio le estaba contando a los administradores, les contó que el niño le había dicho a él nigger, por el hecho de haber mencionado la palabra nigger, también lo despidieron del colegio. Entonces, es muy curioso, muy interesante, y a veces me pregunto si no es muy peligroso que crucemos esa línea donde las palabras, no importa qué sentido tienen, no importa qué intención tienen, y que podamos llegar a eso que yo considero que es un exceso, ¿no? Yo siempre creo que en los movimientos donde se revierten eh, situaciones equivocadas del pasado, vamos a tener que pasar de una u otra manera por el exceso hacia el otro extremo. No es deseable, no es lo correcto, pero forma parte del proceso porque somos seres humanos, y que es un poco lo que pasa con el proceso del Me Too. Eh, Como somos seres humanos, dentro de los seres humanos que forman este gran conglomerado de personas que luchan a favor o en contra de algún derecho, hay gente buena, hay gente mala, hay gente con mayores capacidades intelectuales, hay gente con menores capacidades intelectuales, hay gente con su propia agenda, hay gente con sus propios objetivos, y esas cosas van a pasar, siempre, indefectiblemente. Pero eso no puede ser lo que impida que los procesos se lleven al lugar. Es muy difícil empezar estos procesos, y ahí sí tengo que disentir un poco de ti porque me parece supremamente, me parece que esa carta
de decir es que nos vamos a ir al otro extremo, se ha usado muchas veces para evitar que los procesos empiecen. Y los procesos tienen que darse. Cuando hay una injusticia, los procesos tienen que darse. Es un poco lo que pasa con la comunidad LGTBI, cuando ahora todo el mundo dice que porque la comunidad LGTBI ha decidido salir del closet, de tomar sus derechos, mostrarse sin vergüenza, decir quiénes son, decir cómo es su vida, significa que ahora todos nuestros niños se van a pervertir y significa que es súper peligroso para la sociedad. Y para mí es un poco la misma raíz, guardando las diferencias es la misma raíz. Siempre va a haber posibilidad de irnos a los extremos, pero los procesos tienen que darse, los cambios tienen que darse y si en algún momento esos cambios tienen que pasar por las radicalidades, eh, se tiene que pasar por ahí para llegar para ecualizarse, para llegar a un punto medio y para llegar a un punto, estoy segura que en el proceso del antirracismo, como en el proceso de luchar contra la violencia contra la mujer o en el proceso de luchar contra la homofobia, vamos a encontrar personas extremadamente radicales con las que no vamos a compartir muchas opiniones, con las que no van a querer que nadie use la palabra negro nunca más, que no van a querer los radicales homosexuales que van a considerar que todo es permitido, que todo debe decirse, etcétera. No, no quiero entrar en un error acá, pero esos radicales en algún momento tendrán que ser necesarios porque a veces los que somos del medio, digamos que los que somos moderados, no podemos darle fortaleza a ciertas luchas y se necesita de los radicales. Pero sí, eventualmente, en eso sí estoy de acuerdo contigo, todo tiene que moderarse, todo tiene que llegar a un punto de equilibrio y todas esas... Pero para ahí estamos los moderados, para decir, no tan allá, devuélvete, eso no es necesario, que te ofendas cada vez que alguien use una palabra de determinada forma, tienes que aprender la diferencia entre el dolo, lo que hay dolo y lo que no, tienes que aprender la diferencia, en algunos casos tienes que decir, ven y te enseño y no salir y atacar o salir y contraatacar. Y eso es un proceso, Juan, es un proceso en el que todos tenemos que acompañarnos. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que los procesos tienen que darse, y en particular con lo que está pasando ahorita con el movimiento del Me Too, con lo que está pasando con el racismo, con lo que está pasando con la homofobia, con lo que está pasando con cualquier tipo de discriminación. Yo siento que esto ya no puede ser gradual, no puede ser lento, tiene que ser una conversación donde tenemos que eliminar esta disonancia cognitiva, donde estamos diciendo que todos somos iguales ante la ley, pero realmente no lo estamos poniendo en práctica. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero digamos que yo también promuevo digamos, la propuesta que hace Yuval Noah Harari, y es que nos acordemos de cómo muchas de las cosas que nosotros creemos, mucho del software a través del cual nosotros operamos, son ficciones creadas por nosotros y que tenemos que estar siempre en la disposición de poder revisar ese software y corregirlo en la medida en que nos demos cuenta de que estamos cometiendo errores. Entonces, yo creo que en este momento, y es una cosa que me afecta mucho como hombre, como padre, como padre de hijas, como esposo, como hijo, eh, y es empezar a revisar cuál es mi grado de culpabilidad. eh, Espero que no haya sido por acción. He estado revisando en mi pasado y no, espero no haber sido abusivo en ningún tipo de interrelación, ni con mujeres, ni con negros, ni con indígenas, ni con pobres, ni con extranjeros, pero muy probablemente lo haya sido. Y también, pero sí soy culpable del silencio, soy cómplice de no haber hecho algo activamente para poner el tema sobre la mesa y tratar de cambiar. Que también eso es algo que quiero preguntarte contigo, y es, por ejemplo, bueno, hay cosas que son manifestaciones que son muy conmovedoras, muy lindas. Por ejemplo, ahorita con lo que pasó con la niña en Vera violada por 7 miembros del ejército colombiano, vi que se generó toda una campaña donde una cantidad de gente empezó a poner en sus redes sociales la mitad de su cara y la otra mitad con una mujer en Vera tapándose la cara. Es una manifestación muy linda, muy conmovedora, pero yo me quedo con la pregunta, ¿es efectiva?
¿Realmente vamos a cambiar la realidad con eso? ¿Nos podemos contentar con hacer simplemente eso o tenemos que ir más allá para realmente poder sanar una cantidad de crueldad y de inequidades de las cuales todos somos culpables por acción o por omisión de la forma como hemos tratado a toda a la comunidad indígena, a la comunidad afro, a las mujeres, a los extranjeros, etcétera, pero que lo tenemos que hacer de una manera sensata? Ahorita estoy viendo que están pasando unas cosas que me generan dudas, ¿es cierto? Como que retiran del catálogo de HBO la película Lo que el viento se llevó porque es racista. Están en una universidad en Estados Unidos, tenían unos edificios que se llamaban Woodrow Wilson, como en honor a uno de los presidentes de Estados Unidos, y ahora van a quitar el nombre de esos edificios porque ese presidente era racista. También estamos viendo que en cierto sitio tumbaron un monumento a Cristóbal Colón porque era racista. Y entonces ahí yo me pregunto es, ¿qué utilidad tiene eso? Porque si juzgamos a todos los seres humanos de la historia con los estándares de hoy, yo creo que nadie pasa el examen. Y lo importante no es borrar esa historia, sino precisamente poner el dedo y decir, mire, esta gente era así y esto es lo que tenemos que cambiar. Y eso no quiere decir que borre los méritos que hayan podido tener. Hace poquito en un podcast, los invitados en el podcast hablaban acerca del problema de la representación, hablando de raza en Estados Unidos, y hablaban de un show que fue pues, que sigue siendo muy famoso, que es el show de Bill Cosby, y ya sabemos que este actor resultó ser un predador sexual espantoso. Y entonces ahí viene la pregunta es, ¿tenemos que borrar esa serie? O sea, esa serie pierde el valor intrínseco que tiene porque el actor que representó al protagonista hizo algo que censuramos. ¿Cómo manejamos ese tipo de cosas? Yo creo que en el caso de los símbolos y en el caso de lo que está pasando, volvemos un poco a lo que estábamos hablando hace un rato acerca del ecualizar o dializar lo que está pasando. E indudablemente en algunos momentos nos vamos hacia el otro extremo. Eh, alguien me decía el otro día, en una teoría un poco descabellada, que era una forma de invalidar el movimiento, era exagerar el movimiento hasta el punto de que la gente perdiera interés en lo que estaba pasando. Es decir, las primeras estatuas que se tumbaron en los Estados Unidos o la retirada de las banderas confederadas, que son específicamente un recuerdo al, a la esclavitud y un recuerdo a todo ese sistema que fue tan dañino, son supremamente válidas, pero claramente eso escalará y va a haber un punto en donde tengamos que decir hasta aquí, esto no. Y tiene que ver otra vez con los intereses personales que ronden quienes sean responsables de cada uno de esos actos de escalada de estas situaciones. O Y sea, tú te imaginas si a la Biblia la pasamos por un filtro de corrección política y le quitamos el machismo, el apoyo a la esclavitud, el maltrato, la xenofobia, yo queda un traté, folleto. yo traté de pasar la Biblia por un tamiz con la información que tenía cuando tenía 14 años y perdí religión. Me tocó habilitar, por decirle, por mostrarle a la hermana un par de cosas con las que no estaba de acuerdo y que me parecían inconsistentes, perdí religión. No, claramente no. Yo creo que la clave aquí, la palabra aquí es equilibrio, pero el equilibrio, para que haya equilibrio, también tiene que haber dos extremos. Lo que pasa es que estábamos en un espacio donde la balanza estaba aquí, en un lado, y acá en el otro. Lo que va a pasar ahora es que vamos a tratar de hacer esto para llegar a esto. Piensa en la balanza cuando se mueve. La balanza se mueve así hasta que llega a un equilibrio. Y esos procesos van a pasar y las conversaciones como las que tú estás teniendo son las que van a formar parte de esa moderación. Lo que me parece que no debe pasar y que es peligroso es que en ese proceso de moderar, eh, quienes desean que el status quo siga siendo el mismo, logren su objetivo. Eso es lo que me parece más peligroso. O sea, la gente que dice que las mujeres ya están todas histéricas y que
y que sienten mucho miedo de que las mujeres vayan a aprovechar para vengarse de los hombres a través de todo el tema del Me Too y que por eso hay que dejarlo quieto y no moverlo y que las cosas sigan igual. Eso es lo que me parece que no debe pasar. Ahora, estoy de acuerdo con que a cada persona hay que hacerle su debido proceso, estoy de acuerdo con que cada caso debe ser estudiado, con que uno no puede eh, replicar, además creo que es una responsabilidad de las personas públicas, uno no puede andar replicando la información o las acusaciones que se le hacen a alguien sin tener la claridad de que eso efectivamente pasó, que a esa persona se le hizo un proceso, que se le encontró culpable, etcétera. Pero es que a mí me preocupa mucho eso porque yo estoy de acuerdo contigo en defender el debido proceso y la presunción de inocencia. Me parece que son dos conceptos fundamentales de cualquier civilización, pero al mismo tiempo la justicia es tan inoperante, la justicia es tan demorada y además también tiene unos sesgos tan grandes todavía del machismo, donde a las mujeres terminan victimizándolas en el proceso, donde empiezan a preguntarles, ¿usted por qué se expuso a eso? ¿Usted por qué se vistió de esa manera? ¿Usted por qué actuó de esa manera? Que es espantoso. Entonces tengo ese dilema de cómo hacemos que esto pare ya sin caer en una cacería de brujas, pero necesitamos un sistema que resuelva este problema de una manera más rápida porque la justicia se demora demasiado y esto se tiene que detener ya. Precisamente por lo que tú mismo estás diciendo, es por la razón por la que eh, no podemos hacerlo de una manera moderada, por la razón por la que vamos a tener que someternos a que existan injusticias, a que, a que le demos voz a personas que sean injustas en el proceso. Y yo te voy a decir algo que va a sonar horrible, pero sí, eventualmente va a haber hombres que van a ser acusados de cosas horribles que no hicieron y les va a costar mucho trabajo recuperar su buen nombre. Eso va a pasar, pero eso no es culpa del movimiento, eso es culpa de de un grupo de personas en particular o de una persona en particular que se va a encargar de hacer eso. El movimiento tiene que darse. Y la razón por la que el movimiento tiene que darse de la forma en que se está dando es porque estábamos en el otro extremo, en el extremo del que tú hablas, en donde la palabra de la mujer era absolutamente vituperada, donde la mujer no tenía ningún derecho a decir nada, donde no se le creía. Todavía, todavía hoy en día, mucho de lo que las mujeres hacemos y somos y mucho de lo que logramos en nuestros espacios laborales está teñido por la idea de que en alguna parte del mes no somos confiables, no somos que nuestras emociones nos dominan y no podemos controlarlas, por lo tanto no podemos estar en puestos de poder o estar en puestos de toma de decisiones porque eh, no somos confiables ni somos serias. Con lo cual el movimiento tiene que darse, aunque haya dentro del proceso momentos duros y momentos difíciles, momentos injustos, eso tiene que pasar, porque tiene que pasar ya. Y así han sido todos los movimientos para cambiar este tipo de realidades a lo largo de la historia de la humanidad, porque somos seres humanos. Y los seres humanos, por mucho que hablemos de la empatía y de la tolerancia y del respeto, tenemos una parte oscura y una parte egoísta dentro de nosotros y tenemos que contar con ese factor dentro del juego. ¿Y cómo podemos utilizar nuestro trabajo desde el arte, desde la narrativa, desde el teatro, para contribuir a ese cambio? Lo primero que yo tengo que decirte es que no, hay un factor en el que no habíamos, con el que no habíamos contado antes, que era el tema de las redes sociales, el tema de la posibilidad de expresar nuestra opinión cuando quisiéramos, como quisiéramos, e influir con esa opinión a tantas personas al mismo tiempo. Hace algún tiempo estuve estudiando las nuevas generaciones para mis charlas y uno de los chicos que leía hablaba de que pasamos de un sistema de broadcasting en el donde un solo emisor o varios grupos grandes de emisores eh, tomaban una opinión o hacían una opinión y la repartían o la esparcían por un montón de personas que la recibían de forma pasiva a muchas personas expresando su opinión al mismo tiempo y a muchas personas en la posibilidad de convertirse en emisores y las figuras públicas de cualquier forma, ya sea que seamos artistas o no,
estamos dentro de ese grupo al comienzo de las redes sociales, y creo que tú lo debes haber cometido ese error, bueno, no sé tú, pero yo lo cometí en algún momento, de expresar la opinión públicamente a través de una red social sin entender todavía que no estábamos expresando la opinión pública, no está expresando una opinión frente a un grupo de amigos. Y nos equivocamos y pusimos afuera una opinión que muchas personas iban a tomar por cierta, que después nos dimos cuenta el efecto que tenía. Eso por el lado de Sí, nuestra... no hay una disonancia, no hay una disonancia cognitiva ahí en, por un lado, defender la libertad de expresión y la diversidad y el respeto por la diferencia, y por otro lado, linchar a todos aquellos que piensan distinto a mí. eh, lo que yo pienso es que nos tenemos que ir al punto exacto de mis derechos, terminan donde comienzan los derechos de los demás. Creo que todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. Creo que la opinión es una cosa y lanzar arengas que hagan que le hagas daño a otra persona o a un grupo es algo completamente diferente. Si yo opino personalmente que los negros son inferiores, o yo opino que todos los blancos son estúpidos, es mi opinión. Esté mal o esté bien, es mi opinión y puedo opinar y la gente se lo aguanta o no. Si yo opino que deberíamos matar a todos los negros, o yo opino que deberíamos violar a todas las mujeres blancas que anden en la calle a las 3 de la mañana, esa opinión ya, no se, ya se convierte en algo más, se convierte en un arma. Sobre todo cuando la persona que está opinando eso, y opinando lo digo con muy grandes comillas, es una persona que puede usar el poder de influir en la opinión de otros o influir con sus palabras en otros como un arma. O sea, creo que para mí, personalmente, ese es el límite. Yo no le puedo pedir a todo el mundo que considere que yo soy agradable o que yo soy buena persona. Hay miles de personas en el mundo que pueden opinar que soy un fastidio, que soy fea, que soy mala actriz. Es una opinión y está bien. Así no me agrade, es una opinión. Ahora, si alguien opina que deben hacerme daño, es otra cosa. Creo que, creo que para mí ese es el espacio, ese es como la línea que no se puede cruzar. Pero es claro, pero es que es una línea que todos ponemos en unos sitios distintos porque todos tenemos unas concepciones de la moral y la ética que, pues, que son las propias y que además uno puede ver claramente que a lo largo de la historia han ido cambiando. Hace poco recientemente he visto dos series de televisión que me impactaron mucho. Una se llama Poco Ortodoxa y la otra se llama Califato, y pues me conmovieron mucho. Yo dije, hombre, qué bueno que yo no nací en ese contexto. Y después me quedé pensando 2 segundos y dije, bueno, si yo hubiera nacido en ese contexto, yo sería ese personaje. Entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo hacemos para lograr un consenso que atraviese nacionalidades, culturas, religiones, géneros, condición económica, etcétera, para poder lograr algo que siempre ha tratado de lograr el Dalai Lama, y es un consenso alrededor de un código que esté basado en el respeto y en la empatía? Pero ¿cómo podemos combatir esos sesgos culturales? Porque la inmensa mayoría de la gente cree que lo que está haciendo está bien. Es más, de hecho, voy a decir una cosa que es muy polémica, pero el policía que mató a George Floyd no es un tipo, no es un psicópata, es un tipo que está actuando de acuerdo a los conceptos culturales con los que fue educado. Incluso me puedo atrever a decir lo mismo acerca de los 7 soldados que violaron a la niña en Vera. Y eso no podemos quedar viéndonos, digamos, condenándolos solamente a ellos y perder la oportunidad de darnos cuenta de que ellos son el producto de nuestra cultura, el producto de cómo vemos a la mujer, el producto de cómo vemos a las comunidades indígenas, el problema de cómo vemos al otro. Entonces ahí es donde tenemos que poner bajo el microscopio nuestras propias creencias y nuestra propia cultura para poder encontrar cuáles son las cosas que nosotros hemos venido haciendo mal
o muy mal. Sí, bueno, para mí sigue siendo un tema de daño. Cuando hablamos del respeto por las otras culturas, el respeto por, la forma de pensar, por ejemplo, voy a hablar de algo muy particular y es algo que hablaste en otra de las charlas de Filosóficamente Liberal, que es la ablación femenina. Eh, la ablación femenina es una práctica cultural que existe en muchos países de África y que existía en la comunidad en Verachamí aquí, en Colombia. Y hace daño. Y no porque sea una práctica cultural no significa que deba ser erradicada. Y si tú le preguntas a una niña que ha sido víctima de ablación, hay muchos testimonios de víctimas de ablación que nacieron en una determinada cultura, te van a hablar del daño que les provocó y del hecho de que no querían que les hicieran ese daño y de lo que les ha provocado ese daño a lo largo de su vida. Entonces, creo que para mí particularmente, no soy psicóloga ni socióloga, es una línea muy determinable el qué te hace daño. O sea, si una comunidad todavía considera dentro de sus prácticas culturales apedrear a una mujer por haber sido infiel, eso es asesinato. Con lo cual es una conducta aberrante. Y sé que ahorita vamos a hablar del tema de la pena de muerte y de lo que significa, etcétera. Pero creo que es un buen punto de inicio para entender la diferencia entre una cosa y otra. Hay una cosa de la que tú hablas mucho, que es el derecho a mi verdad o a tu verdad. Y hay unas cosas que son generales. Y hay una cosa muy sencilla. No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Que Entonces, es un principio que es viejísimo, que se supone que es parte del código ético de muchísimas culturas, pero sin embargo es tal vez de los menos puestos en práctica. es de los menos puestos en práctica, pero realmente si tú quieres dilucidar ese dilema moral que tienes con respecto a lo que alguien puede tener con respecto a eso, la pregunta mía es, ¿qué hubiera pensado el policía que mató a George Floyd si otro policía mata de esa manera a un hijo de él? ¿Le hubiera parecido correcto? ¿Qué pensaría cada uno de los 7 soldados que violó a la niña en Vera si alguien violara a su hija, a su mujer o a su madre o a su hermana de la misma manera? O a ellos mismos. Porque además el tema de la violación es un tema que también atraviesa las masculinidades de lo que no se habla. Pero si yo considero que eso es algo correcto dentro de la sociedad que me enseñaron, ¿estaría yo dispuesto a que me lo hicieran? No. Si la respuesta es no, entonces entiendo que no es que lo que estoy haciendo no es correcto. Entiendo lo que hablamos de que de que haya una culpa de la sociedad y de que la sociedad normalice ciertas conductas y las vuelva menos deplorables, unas conductas menos deplorables que las otras. Pero cuando tú le preguntas a una persona lo que tú hiciste o lo que tú estás defendiendo aquí, ¿aceptarías que te pasara a ti? ¿Aceptarías que te lo hicieran a ti? Ahí es donde empiezas a darte cuenta de qué estamos hablando y de si la persona tiene o no tiene conciencia o si la persona está actuando con completa inocencia o con completa irresponsabilidad porque hay una sociedad que la avala o porque es algo natural. Sí, es común que todos los hombres hablen mal de las mujeres, que muchos hombres hablen mal de las mujeres y que digan que las mujeres hacen esto o hacen lo otro. Pero el paso siguiente, el paso siguiente es normal. O sea, el machismo, por ejemplo, se ejerce con mucha fuerza y es un tema social. Y en muchas de nuestras casas los padres son machistas con las esposas, con las hijas, con las madres, y las mujeres son machistas también. Eso es una cosa que nos hace daño y que de una u otra manera nos lleva eh, hasta terminar viviendo con más frecuencia estas conductas como la que estamos hablando de la violación masiva. Pero, pero el dolo, el daño real, lo puedes identificar.
Y puedes, a menos que seas un psicópata, puedes decir, esto que estoy haciendo no está bien, esto que estoy haciendo no me gustaría que me lo hicieran a mí, igual lo hago. Ahí los temas de la inocencia de la menor responsabilidad, ahí empiezan a parecerme diferentes a mí. Yo coincido totalmente contigo en que en la aplicación de esa parte del software es donde puede estar la clave del éxito. Pero ya para ir cerrando y para tratar de terminar en una nota un poco más optimista y Eh, más positiva, quiero como volver a citar una frase del autor sueco Hans Rosling, donde él propone que cuando a uno le pregunten cómo están las cosas, uno diga, bueno, no, las cosas están mal, pero están mejorando. En ese sentido, quiero preguntarte qué cosas han ido mejorando y en qué mundo, cómo va a ser distinto el mundo de tus hijos con respecto al que tú tuviste y qué les deseas. Indudablemente las cosas han ido mejorando, la conciencia de las nuevas generaciones ha ido creciendo. En estas nuevas generaciones encontramos ya con mucha más frecuencia eh, niños y jóvenes empáticos, respetuosos de la diferencia. En eso creo que la globalización nos ha ayudado mucho, eh, porque hoy en día nuestros niños y nuestros adolescentes y los jóvenes tienen más posibilidades de tener un amigo en Turquía, en Japón, otro en Afganistán y otro en una vereda que las que nosotros pudimos haber tenido. Nosotros vivíamos en espacios muy cerrados donde nos alimentábamos constantemente de lo que ese mismo grupo opinaba y eso ha cambiado para mejor. Yo tengo una anécdota muy linda, eh, mi hijo Max, este fin de semana que pasó, que nos ha oído hablando una y otra vez, hizo en su mundo de Minecraft un monumento a la diversidad con los colores de la bandera gay. Le llamó el Monumento al Orgullo y se lo dedicó Qué a sus bonito. tíos. Y se lo dedicó a sus tíos y hizo otro monumento a la inclusión y me lo dedicó a mí. Eh, y él está por ahí en las conversaciones y uno piensa que no está escuchando y es un niño que tiene un nivel de conciencia mucho más grande acerca del respeto por el que es diferente a él. Y eso está cambiando y eso es una maravilla. Y hoy encontramos youtubers y encontramos gente en las redes sociales que si bien hay muchos que están haciendo contenido basura, también hay muchos que están haciendo contenido de verdad, de, de conciencia con el medio ambiente, de conciencia con el otro. Y creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace años. Y hay, hay esperanza para mí. En las nuevas generaciones hay mucha esperanza. Sin lugar a dudas. Yo siempre termino la entrevista pidiéndole al invitado que nos comparta un libro. En tu caso puede ser también una serie de televisión o una obra de teatro, algo que tú quisieras que el público estuviera consumiendo en este momento porque lo consideres importante, porque lo consideres nutritivo para el espíritu. Un libro, tú ya sabes qué libro voy a decir. Hay un libro que conocí hace relativamente poco de una escritora ghanaiana que se llama Jackie Yasi, que se llama Volver a casa, Homecoming, eh, que habla acerca de la vida de, dos, de dos ramas de una misma familia que son hijas de una mujer, comienza en lo que es hoy Ghana en el siglo XVI, cuando empezó el tráfico de esclavos, y sigue dos ramas de la familia, una que se queda en África y una que viene a Estados Unidos a través de la esclavitud. Y es una historia que para mí retrata un montón de momentos de lo que significa ser un negro descendiente de los esclavizados. Y que te ayuda a entender un montón de cosas. Para mí fue especialmente poderoso. Y estoy viendo un documental está en Apple TV, se llama Dear, y habla de la importancia de la representatividad. El primer capítulo es Dear Spike Lee y es una carta abierta de varias personas
que consideran que Spike Lee les cambió la vida y los llevó a cumplir sus metas. Y es absolutamente inspirador. Eso es como mis dos grandes recomendados. Y que mi otro gran recomendado es que en cuanto puedan vean Uva pasa bajo el sol, aquí en Colombia, los que no lo han visto todavía, que es una obra que tuvimos el honor de hacer con Juan Sebastián de director y con la Corporación Omenka como productora, eh, que habla acerca de la importancia de la dignidad y los sueños. Esas son mis recomendaciones. Bueno, es que ese era un tema que yo esperaba que saliera mucho más pronto en el capítulo de hoy. Creo que merece mucho tiempo que hablemos acerca de ese experimento y pues con esto quiero decir que este simplemente es el primer capítulo o la primera parte de una conversación con Indira Serrano, que debo decir además que para mí es una de mis grandes tesoros. Tener la amistad de Indira en mi vida ha sido un gran regalo. Me siento muy honrado, he aprendido mucho de ti y espero que podamos seguir teniendo mucho más tiempo conversando acerca de tantas cosas muchas carpetas que quedaron abiertas en esta conversación y que las haremos en otros capítulos de Filosóficamente Liberal. Indira, muchas gracias por tu tiempo y bueno, espero que aceptes mi invitación para continuar esta conversación. Gracias a ti. Yo también, tú sabes que también eres parte importante, vital de mi vida. Eh, pero lo más importante es que hemos podido encontrar la manera de construir nuevas formas de ver el mundo para nosotros y para los otros. Gracias. Fantástico. Un abrazo.